Muy buenas noches. El gobierno y el Congreso decidieron hoy salvar el proyecto de reforma política que presentó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La Comisión Primera de la Cámara aprobó la proposición que contenía la ponencia para darle primer debate en la misma comisión al proyecto. Como se sabe, la reforma propone fundamentalmente lo siguiente. Primero, todas las campañas políticas deben ser preponderantemente financiadas por el Estado. Segundo, se elimina a partir del año 22 la lista preferente y se mantiene únicamente la lista cerrada. La idea es que la gente vote por el partido y no por los candidatos. Cuarto, se reforma la composición del Consejo Electoral, cuyos magistrados miembros son designados por el Congreso. En adelante se garantiza su independencia, que fue lo que reclama el Acuerdo de La Habana, mediante la designación de 3 miembros por parte del presidente, 3 por parte del Congreso y 3 que serán elegidos por los presidentes de las altas cortes. Quinto, los miembros que aporten, los particulares, quiero decir, los miembros de sociedades particulares, que aporten en las campañas, deben declarar la respectiva contribución en sus declaraciones de renta. Sexto, habrá un registro de proveedores electorales que son los únicos que podrán vender a las campañas lo que éstas necesiten. Es una modalidad para, digamos, estandarizar los precios. El ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera, quien logró hoy en la Cámara la reapertura del debate de la reforma, es nuestro invitado de esta noche. A ver, ministro, fundamentalmente, ¿qué importancia tiene la reforma? Fundamentalmente. Esta es una reforma muy importante, Yamid, porque al terminar el conflicto armado hay que establecer unas nuevas reglas para nuestro sistema político, de tal manera que nuevas fuerzas políticas puedan irrumpir en él, de tal manera que los jóvenes y las mujeres participen más, de tal manera que tengamos un sistema electoral transparente y también que contemos con una organización electoral absolutamente independiente que le dé garantías a los ciudadanos y a la totalidad de los actores políticos. De tal manera que esta reforma es muy importante. Recuerde usted que el punto 2 del acuerdo de paz señala la necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico para regir la actividad política en Colombia. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta reforma, desarrollar el punto 2 del acuerdo de paz. Pero a ver, ministro, los artículos que hablan sobre la creación de nuevos, no partidos, sino movimientos políticos, establece que se requieren 70.000 personas apenas para crear un grupo político. ¿Eso cómo es? Bueno, hoy lo que existe en la legislación vigente es que para obtener la personería jurídica de un partido político hay que superar el umbral en las elecciones del Congreso de la República. Sí. El umbral es del 3% del total del censo electoral. Quienes no logren superar ese umbral, pues no adquieren la personería jurídica. El acuerdo de paz lo que dice es que hay que desligar la obtención de la personería jurídica de la superación del umbral. Y por esa razón, lo que estamos planteando es que las organizaciones políticas que acrediten al menos el 0,2% de afiliados con respecto al censo electoral nacional, que eso viene siendo aproximadamente 70.000 personas, podrán obtener personería jurídica para un movimiento político, pero un movimiento político no puede ni recibir financiación para funcionamiento, como reciben los partidos políticos, ni tampoco tener acceso a medios de comunicación, como hoy tienen los partidos políticos. Lo único que podrían hacer esos movimientos es postular candidatos, pero con unas reglas muy precisas. Le doy un ejemplo. Si yo conformo un movimiento político y acredito 70.000 afiliados y pretendo postular un candidato a la alcaldía de Pasto, tengo que acreditar no solamente esos 70.000 afiliados que pueden estar en cualquier lugar del territorio nacional, sino que además en Pasto
debo acreditar afiliados que representen el 1% del censo electoral de Pasto. ¿Por qué estas reglas? Porque recuerde usted que en el pasado, entre 1991 y el año 2003, cuando se flexibilizaron las condiciones para crear partidos políticos, Colombia llegó a tener más o menos 70 partidos políticos. Y existía un partido político por allá en Cúcuta que avalaba candidatos a la alcaldía de Ipiales o a la alcaldía de Popayán sin tener presencia política en esos territorios. Luego estas reglas están pensadas para una mayor apertura política, para que irrumpan nuevas fuerzas en el escenario político, pero tampoco para que se desordene el sistema político, para que no se anarquice. Y quien quiera postular candidatos en una circunscripción determinada tenga que cumplir unos requisitos adicionales a la existencia de una personería jurídica. De tal manera que es un diseño bien pensado que recoge las experiencias negativas y positivas del pasado, pero que en todo caso le da cumplimiento al acuerdo de paz en el sentido de que permite que nuevas fuerzas políticas surjan en el escenario electoral colombiano. Pero a ver, ¿cómo se acreditan los 60.000 miembros del 60 o 70? 70.000. Del movimiento. Bueno, la ley, luego de que aprobemos esta reforma constitucional, habrá que desarrollar una ley en la que se definan cuáles son los requisitos de las afiliaciones. Pero fundamentalmente una afiliación es un asunto sencillo, es manifestar su decisión de pertenecer a una organización política, de cumplir con unos estatutos, de manifestar que se comparte una plataforma ideológica. Pero en todo caso eso lo que, digamos, es facilita la creación de nuevas organizaciones políticas, porque hoy los requisitos son exigentes. Mire usted, el umbral en las últimas elecciones del Congreso de la República estuvo por el orden de los 400.000 votos. Obtener 400.000 votos para una organización política no es fácil. El Polo Democrático estuvo, digamos, apenas superando ese límite que establece hoy la Constitución. Luego sí había una necesidad de flexibilizar estos requisitos para que nuevas fuerzas puedan participar. Pero yo siempre le he oído a los dos partidos que son partidarios de todo lo contrario, es decir, de robustecer los partidos y de aplacar la creación de nuevos partidos para no dispersar las fuerzas. No, eso es cierto, Yamid. Hay que robustecer los partidos políticos, pero estamos en un momento histórico en el que hay un acuerdo de paz, en el que por cuenta de ello pueden surgir nuevas fuerzas políticas y hay que crearles algunas condiciones especiales para presentarse, digamos, ante este nuevo panorama político que está viviendo el país. Pero las reglas que estamos planteando en el proyecto van creciendo, digamos, los requisitos, perdón, van creciendo. En el año 2019 es el 0,2% de afiliados frente al censo electoral, que son 70.000. Y cada año, a partir del año 2019, va a crecer el 0,05%, de tal manera que en 8 años será el 0,5% del censo electoral, lo cual significa 200.000 afiliados. De tal manera que cada vez haya que acreditar más afiliados y el sistema político no se anarquice y podamos, digamos, contar de alguna manera con cierta estabilidad en cuanto a los actores políticos que van a interactuar en nuestro sistema. ¿Y qué diferencia hay entre que un candidato se inscriba por firmas y un candidato se inscriba a un movimiento de 70.000 personas? Lo que ocurre es que los grupos significativos de ciudadanos, que es la figura que ampara hoy la recolección de firmas para presentarse como candidato, no tiene vocación de permanencia, salvo algunas excepciones. Y nosotros creemos que la política tiene que ser una actividad con organizaciones que tengan vocación de permanencia. Hay ejemplos, digamos, de un extremo y del otro. No, es una contradicción, mire. Por una parte eso, es decir, vocación de permanencia en la política, es usted. Y por la otra, el proyecto propone que nadie puede estar en una corporación más de 3 periodos. Entonces, pero las personas, no las organizaciones. Es que nosotros creemos que la política hay que hacerla más con organizaciones que personas. Cuando usted me habla de vocación de permanencia, ¿es de qué? Me refiero a las organizaciones políticas. Organizaciones como... Claro, lo que ocurre con los grupos significativos de ciudadanos es que recogen firmas, presentan candidatos, pueden ganar o perder las elecciones, pero esos grupos, salvo contadas excepciones, desaparecen. ¿Y cómo hace usted para separar la vocación de permanencia de las colectividades si no tienen vocación de permanencia de sus dirigentes? No, porque si usted tiene un número de afiliados, eso lo que está dando cuenta es de una vocación de permanencia, no es una firma para una elección.
es una afiliación para pertenecer a una organización política que va a buscar el poder en el nivel local, en el nivel departamental o en el nivel nacional. Es que lo que nosotros creemos es que hay que flexibilizar las reglas del sistema, pero no perder el sentido de que existan organizaciones políticas con vocación de permanencia y con vocación de poder, de tal manera que los ciudadanos no simplemente entreguen una firma para un candidato del cual si gana, pues van a seguir sabiendo de él, pero si pierde, desaparece y no hay, digamos, ningún tipo de proyecto colectivo que se defienda a mediano o largo plazo, porque es que los proyectos que se defienden con firmas son para una elección determinada y ahí se agotan en la mayoría de los casos. Ahora, señor ministro, irónicamente veo que mientras el proyecto de reforma le abre la puerta a la juventud con esta medida, la creación de nuevos movimientos políticos que son jóvenes, por la otra se la cierra. El proyecto establecía la edad mínima para ser representante de 21 años, 23 años. Hoy está en 25, se proponía disminuirla a 23. Y al Senado está en 30, se proponía disminuirla a 22. Por eso, y eso se murió. Hay un acuerdo para eliminar ese artículo, pero hay un artículo en el que sí hay consenso que bien vale la pena mencionar, y es que en la financiación de las campañas por parte del Estado, en un porcentaje determinado se le entregará adicionalmente a aquellas organizaciones políticas en proporción al número de jóvenes y mujeres de sus listas. Con lo cual, un movimiento político... ¿Qué llama usted jóvenes? Menores de 26 años, de acuerdo, digamos, al estándar internacional. Una lista que tenga de un movimiento político, de un partido, que cuente con un mayor número de jóvenes y con un mayor número de mujeres, va a recibir mayor financiación del Estado para su campaña, lo cual significa un estímulo para una mayor participación de jóvenes y mujeres. Pero lo que le digo, señor ministro, no entiendo por qué, si por una parte la reforma quiere abrir la puerta a la juventud, por la otra se la cierra, ¿por qué eliminar el proyecto de edad de los miembros de... Yo estoy de acuerdo con usted. Y fíjese que la idea de disminuir la edad para ser representante o senador fue una iniciativa de los jóvenes a través de las redes sociales. Nosotros así lo presentamos y lo defendimos, pero desafortunadamente no hemos encontrado consenso al interior de los representantes a la Cámara ponentes, quienes les parece que esa no es una medida adecuada. Imagínese, sigue teniendo preponderancia los cacicazgos. Bueno, pero también estamos proponiendo limitar el número de periodos en cada corporación pública, con lo cual lo que queremos es desestimular los cacicazgos, de tal manera que una persona no pueda ser durante más de 3 periodos senador o representante a la Cámara. ¿Qué porcentaje del Senado tiene hoy más de cuántos parlamentarios que tienen más de 3 periodos? No, miren, en la Cámara hay una gran renovación, porque recuerden que la Cámara es circunscripción departamental. En el Senado la renovación es mínima. Mínima. En la mayoría de los debates electorales del Senado, en las listas de los partidos, el 95% de sus integrantes repiten. Casi con lo cual, así es, con lo cual la renovación es mínima. Por eso estamos proponiendo un límite de 3 periodos por cada corporación. Por eso, en el Senado tenemos caciques. Pues digamos, hay unos liderazgos. Yo diría que hay unos liderazgos. Hay unos liderazgos más de opinión, otros liderazgos más, digamos, de unas organizaciones políticas que se han construido a nivel regional, que en ambos casos se han mantenido en sus curvas. Ahora, señor ministro, ¿en qué consiste la financiación preponderantemente del Estado a las campañas políticas inmediatamente después de comercial? Su respuesta, ministro. Bueno, la idea de que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal tiene una explicación. El acuerdo de paz señala que hay que establecer unas reglas para la igualdad de condiciones en el debate electoral. Y quien tiene más dinero... Igualdad de condiciones económicas. Sí, en general. Pero quien tiene más dinero, pues tiene mayores posibilidades para competir electoralmente. Luego, una financiación preponderantemente estatal con unas reglas que están
establecidas en este proyecto de reforma constitucional, pues hace más equitativa, más igualitaria la competencia. Perdón mucho que la interrumpa. ¿Por qué el proyecto no estableció claramente un porcentaje, sino utilizó la palabra preponderante? Que eso pues... Porque es una reforma constitucional, Yamid, y normalmente las reformas constitucionales lo que hacen es establecer unos principios generales que tienen que ser desarrollados por la ley. Además, para la flexibilidad de las modificaciones, una reforma constitucional es mucho más exigente en los debates en el Congreso, en tanto que una ley pues lo es menos. Entonces uno puede establecer un principio en la Constitución, desarrollarlo en la ley y con mayor facilidad le puede luego hacer ajustes en la ley. Pero en todo caso, esa preponderancia estatal de la financiación lo que busca es igualdad en las reglas para la competencia electoral, para el debate electoral. Y con esto lo que buscamos es también, aminorar los costos de las campañas. Es que en la medida en que la financiación privada no tenga límites, sí, pues los costos de una campaña se convierten en exorbitantes. Y a ver, ministro, ¿cómo hace usted, o cómo hace el gobierno, o cómo hace la autoridad respectiva para controlar eso? Este proyecto también establece unas reglas para controlar la financiación. Le menciono algunos. Sí, no. El Consejo Electoral debe desarrollar a su interior una figura que se llama el registro de proveedores electorales. Todo aquel que le vaya a vender bienes y servicios a una campaña electoral tiene que estar inscrito en ese registro de proveedores, con lo cual usted controla precios. Con esto nadie, ningún proveedor puede poner el precio que quiera frente a una campaña y con ello elevar los costos. Los particulares que contribuyan en la financiación de una campaña tienen que declararlo públicamente. ¿Y cómo se les obliga? Porque es que tiene sanción penal si no lo declaran. Pero, luego, no, pero hay más reglas. Pero lo que yo digo es, si yo fuera un millonario y tengo un gran amigo que quiero que sea elegido senador, pues le doy plata privadamente y tome. Claro, pero también en el proyecto se establece que todas las transacciones que se hagan en una campaña tienen que ser a través del sistema financiero. Se prohíbe la contratación del transporte, se tiene que declarar públicamente la contribución que se haga. Dos personas privadas. Durante todas esas reglas que le estoy mencionando, si se violan, o prohibiciones u obligaciones, si se violan, tendrán sanción penal para el candidato, para el gerente de la campaña y para el particular. Eso no existe hoy. Pero ¿cómo se hace para averiguar si un millonario o una persona con recursos le da dinero a un particular amigo? Mire, Yamid, calcule usted que usted puso 100 vallas durante una campaña. Usted tendrá que explicar el origen de la financiación de esas 100 vallas, que deberá habérselas suministrado a una persona que está inscrita en ese registro de proveedores del que le hablé. Y con eso usted puede tener toda una trazabilidad del origen del dinero que le permitió financiar todas esas actividades. Lo que pasa es que estamos estableciendo unas reglas sistemáticas, articuladas unas con otras, que le van a permitir a la autoridad electoral saber de dónde provino ese dinero. Y estamos además señalando que el CTI de la Fiscalía deberá durante la campaña o disponer de unas personas del CTI de la Fiscalía para que el Consejo Electoral pueda hacer un control en tiempo real de la financiación de las campañas, que hoy no se hace. Usted es una buena persona. ¿Usted quiere que la costa eso sea así? Bueno, hay que lograr que se controle la financiación, porque de lo contrario nuestra democracia no tiene futuro. Es que por eso le digo, ministro, usted es buena persona si cree que eso es así. No. Yo creo que hay que establecer reglas para que eso pueda funcionar y para que nuestra democracia funcione bien. Eso se viola y se viola y se viola. Pero mire lo que está ocurriendo, Yamid. Mire que se viola y se van descubriendo cosas. A otro nivel, dése cuenta que si no es por la DEA, aquí seguimos la DEA. Pero yo insisto en que el sistema de reglas que estamos planteando para controlar la financiación está muy bien diseñado y muy bien pensado, y sí le va a facilitar a la autoridad descubrir eso. La compra de votos en la costa, habrá que hacerle a usted una estatua. Bueno, a mí me toca las reglas que le estoy planteando al Congreso para que lo apruebe. Luego a la autoridad electoral le tocará con esas reglas actuar. Bueno, mire, el Consejo Electoral, ¿por qué ha levantado tanta polémica? El acuerdo de paz señala expresamente que el Consejo Electoral tiene que ser una organización independiente. ¿Por qué
dice eso? Es que hoy ocurre, o así está en la ley, que los partidos postulan ante el Congreso los candidatos a magistrados del Consejo Electoral y el Congreso los elige. Luego son los partidos políticos los que postulan y los que eligen a través de sus congresistas y luego el Consejo Electoral los tiene que vigilar. Entonces lo que se está planteando es que el origen de este Consejo no tenga que ver con aquellas organizaciones que luego él mismo tiene que vigilar. Sí. Por esa razón estamos planteando, primero, un sistema de cooptación para elegir al Consejo Electoral. Como funcionaba en la justicia colombiana antes de la Constitución de 1991, que funcionó bien, la verdad, el sistema de cooptación pura, que se llamaba. Es decir, que la misma corporación iba designando a sus miembros en la medida en que se iban cumpliendo los periodos de cada uno de ellos. Eso es lo que estamos proponiendo, pero la gran pregunta es quién escoge al primer Consejo Electoral. Y esa es la fórmula que estamos buscando para que reúna el mayor consenso. La que hemos propuesto es la siguiente, que 3 de esos magistrados los designe el señor presidente de la República, 3 los presidentes de las 3 altas cortes y 3 el Congreso, pero con algo muy importante, y es que en el caso del Congreso y el presidente de la República lo designarían el presidente y el Congreso que está terminando el periodo, con lo cual ese Consejo Electoral, el primer Consejo Electoral, no tendría que vigilar ni al Congreso que se elija en marzo del próximo año, ni al presidente que se elija en mayo o en junio del próximo año, que es, digamos, una medida un poco de equilibrio de poderes como ocurrió antes de la reelección presidencial. Una transición. Exacto. ¿Y usted sí cree que va a lograr sacar adelante eso? Espero que sí. No, la reforma, quiero decir, sí, no, yo espero que sí. Nosotros estamos muy optimistas, pero sobre todo muy convencidos de que esta reforma es necesaria. Me parece que llegar a las elecciones del 2018 con las reglas actuales es un suicidio institucional, porque las instituciones de origen popular han perdido credibilidad en la ciudadanía y yo creo que hay que relegitimarlas con unas nuevas reglas. Las instituciones de origen popular han perdido prestigio. El Congreso. Así es. El Congreso. Y nos parece que Congreso, asambleas y consejos. Unas nuevas, ¿no? Y digamos que los cargos de elección uninominal también han venido perdiendo credibilidad en el caso de gobernadores, alcaldes, pero nos parece que unas nuevas reglas para enfrentar el debate electoral del 2018 son muy necesarias en términos de legitimidad de nuestra democracia y con mayor razón ahora que estamos en un momento de construcción de una paz estable y duradera. Digamos, este momento es un momento propicio para unas nuevas reglas de juego con mayores posibilidades para que surjan nuevas fuerzas políticas y para que contemos con mayores garantías para el ejercicio de los derechos políticos de los colombianos y con una organización electoral más independiente. Pero, ministro, como he tratado de desarrollar durante todo el reportaje, usted no ve que la reforma está un poco llena de contradicciones. Que estimulemos la creación de nuevos movimientos políticos jóvenes, pero que fortalezcamos los partidos tradicionales. Es decir, uno ve una cantidad de contradicciones ahí. Eso no fue obra suya. Yo no creo que sean contradicciones, yo creo que tenemos que encontrar un justo medio. Hay que fortalecer los partidos, pero sin cerrar el sistema para que surjan nuevas fuerzas políticas. Pero honestamente, ministro, uno no ve ahí qué es lo importante que tiene la reforma. No, hay muchas cosas importantes. Dígame una cosa que sea reglas para que surjan nuevas fuerzas políticas es muy importante. Una norma que sea trascendental para el futuro político de esta nación. Si usted me pregunta a mí, de todas esas, ¿cuál quisiera yo salvar? Las reglas para controlar la financiación de las campañas. Me parece que son reglas rigurosas, exigentes, que no ha tenido la política colombiana. Y si a mí me preguntaran, de todo eso, ¿usted qué preferiría salvar? Eso. Yo salvaría eso, porque me parece que hay que ponerle diques a la financiación ilegal de las campañas y a la financiación, a la ilegal y a la desbordada. Porque es que hay también financiación que supera los topes electorales y a eso hay que ponerle diques y para eso están esas reglas que le he descrito a lo largo de este programa, que son reglas sistemáticamente pensadas y muy bien articuladas. Usted diría que eso es lo trascendental de la reforma, es decir, ponerle tate quieto a la participación de dineros sospechosos o ilegales o desbordados en las campañas políticas. Eso es fundamental para la política colombiana, es fundamental para el futuro de la democracia. ¿Y eso sí se va a lograr con la reforma?
Tiene que lograrse, No, Yamil. no, ¿usted cree que se puede lograr? Sí, yo creo que se puede lograr. ¿Cree que se puede lograr? Yo creo que se puede lograr. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. Con lo que ustedes han escuchado del ministro Rivera, ¿sí contempla la reforma, con lo que han escuchado, suficientes dientes para que la financiación de las campañas electorales no tengan infiltración indebida? Es una buena pregunta. ¿Pero usted sí cree? Yo sí creo. ¿Ustedes qué creen? El resultado del sondeo saldrá mañana en la sección 1, 2, 3. Ministro, muchas gracias. A usted, Yamil. Enseguida sigan ustedes adelante con la grabación del nuevo Canal 1.